Benditos hermanos en Cristo Jesús, que la gracia y la paz de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Son los deseos de mi más profundo corazón, sabiendo que teniendo esto, somos los seres más bendecidos y más enriquecidos del planeta Tierra. Yo me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana, para seguir con esta bendita enseñanza número 30 de Primera de Corintios, sabiendo siempre que antes de abrir la bendita boca de Dios, le he pedido con todo temor reverente el que me permita hablar con las sanas palabras, con la sana doctrina, sabiendo que algún día voy a ir a un juicio personalmente como ministro y que Dios me va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de mi boca, sea para destrucción o sea para edificación. Así que se lo hago saber y de igual manera he orado por usted para que todo aquel que Dios conoce los corazones venga con un corazón sincero, meditando y pidiéndole a Dios revelación, le dé el entendimiento. Así que continuemos, nos quedamos en el capítulo 14, estamos hablando de los dones espirituales, hablamos del amor también, y estamos hablando de un tema muy hereje hoy en las congregaciones que se autodominan cristianas, que es el don de hablar en lenguas angelicales. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios. Siempre le pido yo de todo corazón que tenga la Biblia en la mano y siempre con esta bendita palabra. Entonces, 14:13, por favor, dice la bendita palabra. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración para poder interpretarla. Bueno, ahí sí podemos nosotros pedir el don de la interpretación también, porque es muy importante que Dios ya nos dijo que el que tiene el don de lenguas no sabe lo que está diciendo. Pero si nosotros pedimos que también nos dé la interpretación y Dios, que Él sepa que necesita hablar a la iglesia para poderla interpretar, pues bueno, lo hará. Y si no, pondrá a alguien que tenga el don de la interpretación, si Dios quiere mandar un mensaje extra, porque la bendita palabra de Dios es su boca. Ahora, para poder interpretar lo que yo le digo a Dios, no, porque así ya vimos que el que tiene el don de lenguas se edifica a sí mismo sin saber qué está diciendo, pero como le decía yo en la enseñanza pasada, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo pide cosas que nosotros a veces no sabemos pedir. Entonces pida, a ver si Dios le da también el don de la interpretación. Dice en el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí está nuevamente corroborando y repitiendo lo que vimos en versículos pasados, en la enseñanza pasada. Si yo estoy orando en lengua desconocida, en lengua angelical, estoy edificando mi espíritu, pero yo nada sé lo que estoy diciendo. Entonces, recuerde que es un provecho para mí mismo, mas no para los congregantes. Dice en el versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiero aprovechar para hablarle un poquito de lo que es la oración, que ya le he dicho yo también lo que es la oración, porque aparte de que hay muchos predicadores que cuando están predicando la palabra empiezan a meter lenguas, que es un pecado, porque ir en contra de los mandamientos de Dios es un pecado. Pero aún así muchos lo hacen. Claro, no nada más hacen pecado, practican multitud de pecado. Ahora, la oración, bendito hermano y bendita hermana. Yo en otras enseñanzas, como le he dicho por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, que hay muchísimas enseñanzas de supuestos ministros de Dios que no nada más hablan de la oración,
sino quieren hablar de todos los temas sin el entendimiento. La oración es muy sencilla. La oración es una comunicación espiritual que no se puede hacer siendo de carne, que para poder tener una comunión con Dios personal, tanto de hablarle y que Él nos escuche, se necesita el haberse arrepentido, el haber entrado por la puerta del redil, que es el bautizo, y haberlo hecho con un corazón sincero y mantenernos sin practicar el pecado. De otra manera, Dios no nos escucha. Si usted no tiene el Espíritu Santo y si no es un ser espiritual, Dios no nos escucha. Y el teléfono, para así poner un ejemplo, para podernos comunicar con Dios todos los días, es la santidad. Es el ser hijos obedientes. El estar manteniendo una buena conducta frente a Dios. Esa es la oración. Ahora bien, una persona que tiene a Dios, una persona que se arrepintió verdaderamente, una persona que entendió el camino, pues va a orar cosas con entendimiento y va a orar y va a pedir cosas que convienen. Ahí ya se deriva una enseñanza muy grande dependiendo de la situación cristiana que yo esté pasando. Si es una prueba, pues yo voy a pedir que me fortalezca en la prueba. Si es que un hermano está en peligro de pecar, voy a pedir por él. Si un hermano ya pecó, voy a pedir para que Dios me mande y toque su corazón y se arrepienta. Voy a pedir también para que Dios me dé sabiduría, para que pueda dar un fruto, etc. Pero el ser espiritual va a pedir cosas espirituales, como si yo siendo la rama y Dios y Cristo siendo el tronco y la raíz, y sé como rama que si no llevo fruto voy a ser arrancado y voy a ser echado al fuego, pues yo le voy a pedir como rama en todo momento que me sustente, que me dé un crecimiento, que me permita tener fruto, que tenga misericordia si me ve un poquito seco, que no me arranque, etcétera. Hablando de la oración. Ahora también lo digo porque mucha gente o muchos representantes que se disfrazan de ángeles de luz, también cuando oran meten las lenguas, pero para ser vistos por los hombres. Ese tipo de oraciones también las hacían los fariseos, el primer pueblo, que hacían oraciones muy largas, pero para ser vistos por los hombres. Y así lo dice Cristo, ¿verdad? Ahí tienen su pago porque el hombre les aplaude, el hombre los glorifica, usurpan el lugar de Cristo Jesús y ya tienen su pago. De igual manera, en estos tiempos, aquel representante que sigue pecando y que busca más que nada ser visto por los hombres e impactar a los hombres y quererlos engañar, pues simplemente es un pecado grave y no tiene a Dios. Entonces, de igual manera aquí está diciendo Pablo, si usted tiene el don de lenguas, si es santo, también cuando ore, no ore enfrente de la gente metiendo las lenguas. Porque aquí ya habla de oración, que pues oraré con el Espíritu. Ahora fíjese bien, yo le decía que la oración es con el Espíritu. No puede haber oración sin el Espíritu, y habla de mi Espíritu. Recuerde que Cristo Jesús le decía a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Recuerde que Jesús dijo que cuando vino todos estábamos muertos, separados, no teníamos el espíritu y a eso vino Cristo Jesús a resucitar. Yo nací muerto espiritualmente y resucitó mi espíritu para poder tener una comunión con Dios. Recuerde que dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Entonces, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué está diciendo? Si estoy orando, no en la carne, sino en santidad, no voy a orar en lenguas. Voy a orar con entendimiento, porque ni la lengua entiendo lo que estoy diciendo, ni la gente que me está escuchando, si es que estoy haciendo una oración también en conjunto, tampoco saben. Entonces voy a orar en santidad con el Espíritu, pero voy a orar también con entendimiento. En pocas palabras, queda
por parte de Dios, excluido el que tiene el don de lenguas, también orar y meter las lenguas. Queda excluido. Dice, el que ocupa lugar, que oraré también con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, porque de igual manera, hermano y hermana, esto es muy importante. La alabanza, el cantar, es una riqueza, es una herencia que Dios nos dejó a nosotros. Y digo una herencia porque nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para que los mandamientos que se nos dan para un servicio nos deleitemos y tengamos luz y nos gocemos. Para eso fuimos hechos, para glorificar al Padre también con cánticos, para cantarle. Pero hay muchos que hoy cantan en la carne. Hay muchas congregaciones que hoy están cantando sin el Espíritu. Ya le digo que para mantener el Espíritu vivo, bíblicamente, mi comida primeramente es hacer los mandamientos de Dios, y si he tenido un crecimiento espiritual, mi alimento es el amar al prójimo. Pero mientras yo soy discípulo, de igual manera, mi sustento, mi comida, es el pan que descendió del cielo, que es la bendita palabra de Dios, venir y estar practicando la palabra. Eso me mantiene vivo el espíritu. Ahora, si yo voy a una congregación a cantar con pecado, permítame, pero Dios tampoco lo escucha. Así como no escucha una oración si no es espiritual, tampoco va a escuchar una alabanza que no sea espiritual. Porque solamente los que podemos adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Y para eso vino Cristo, para crucificar la carne y hacernos seres espirituales. Esa es la transformación. Ahora, si yo canto también, ¿verdad? Con el espíritu, pero que cantaré también con entendimiento. No voy a cantar también en una lengua china, que también hay congregaciones que meten mucha alabanza americana sin entender lo que están diciendo. Bueno, todavía en el mundo se pasa porque pues ellos son del mundo. Yo recuerdo, para poner un ejemplo, que antes de ser cristiano, cuando era joven, pues bueno, lo máximo era escuchar a los cantantes, a las estrellas de aquel entonces. Yo le estoy hablando en mis tiempos de los 70s y 80s, y yo sin saber la lengua de los Estados Unidos, el inglés, pues por presunción escuchaba música y traía música en mi cuarto, en donde estaba, música en inglés, ¿verdad? Sin saber realmente lo que decía, pero no tenía entendimiento. De igual manera, son ejemplos que está poniendo Dios para entender que el que habla en lenguas no las hable ni ore en lenguas, porque debemos de predicar, debemos de cantar y debemos de hacer todo con un mensaje, con entendimiento. Y las lenguas, como ya lo hemos visto, no tienen ninguna edificación. Dice en el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. De igual manera, aquí estamos hablando de la oración, ¿verdad? Si yo en el espíritu me estoy edificando a mí mismo, pero el oyente que viene más débil, que viene para edificarse, que viene para venir a escuchar la palabra, porque si bendices solo con el Espíritu a Dios y estás bendiciendo, porque ya vimos que hablar en lenguas es para edificar a Dios y a mí, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que viene a querer una edificación, al que viene a querer escuchar un mensaje, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Que el amén es una afirmación de decir así es. Y esa afirmación de amén es de fe. Porque cuando Cristo Jesús, un ejemplo, en alguna prédica que alguna ocasión yo escuché, que el que no se arrepiente y toma su cruz y se separa del mundo y se entrega a Cristo,
no puede ser salvo, entonces uno confirma con fe, amén, así es, de cierto, yo creo en el cierto de Dios y en el cierto de Cristo. Es una afirmación de fe. Entonces, ¿cómo voy a poder decir el amén si alguien está orando en lenguas y no lo entiendo? Y muchos, también en la congregación, ahí está, Askarají, hablando y todos, amén, amén. Ni también las ovejitas engañadas pecan porque dicen un amén sin saber y sin entendimiento y sin edificación. Pues no sabe lo que has dicho. Dice en el versículo 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, si es que tienes el don de lenguas, porque ya te he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y les he dicho que hoy en la apostasía hay muchos que ni lo hablan, pero que estudian algunas frases hebreas o algunos dialectos para impresionar nada más. Pero bueno, aquí sí había gente que tenía el don y dice, fíjese bien, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, porque el hablar en lenguas es glorificar al Padre y glorificarme a mí, pero el otro no es edificado. Y como le dije en la enseñanza pasada, a mí ya me edificó Dios, a mí ya me dejó la lectura, la oración, y si tengo el don de lenguas para edificarme, para echar mano de la riqueza. Pero recuerde, el primer mandamiento es amar. El mandamiento de Dios es dar mi vida, es edificar, es ser sal, es ser luz. Yo ya fui edificado y tengo riquezas todavía para seguirme edificando, pero en secreto, con el Padre, como lo manda. Pero cuando hay una comunidad de gente, debo de dar mi vida y debo de buscar siempre la edificación de los que vienen a escuchar. Dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y aquí vemos cómo Pablo tenía este don de lenguas, pero a pesar de que Pablo ya tenía más de un año instruyendo a este pueblo de cristianos, no sabían que Pablo hablaba en lenguas. ¿Por qué? Porque no sabían, y tampoco los colosenses, ni nadie sabía, porque Pablo es un ejemplo de un ser humano que fue escogido por Dios y que nos deja también un ejemplo para imitar a Cristo e imitarlo a Él. Entonces Pablo hablaba lenguas y los corintios ni siquiera lo sabían. ¿Y qué dice? Y hablo lenguas y las hablo más que ellos. Porque recuerde que estaban entrando falsos apóstoles para engañar a la gente. Y cuando dice, las hablo más que ellos, entendamos, el don de lenguas que Dios da, ¿será que uno la hable más y otro menos? No, Dios no da por medida, Dios da en abundancia. Perdón, mi hermano, Dios da en abundancia. Así que aquí nos está dando a entender que muchos hablan 2 o 3 frases, nada más, como yo he escuchado en muchísimas congregaciones y en muchísimos que piensan ser ministros y que engañan, que siempre repiten lo mismo. Pero alguien que verdaderamente habla el don de lenguas, lo puede hablar una hora sin repetir las mismas frases. Le digo porque yo también ya tuve el privilegio de que Dios algún día, para conocimiento y para edificación, permitió a un hermano que habla en lenguas para poder escuchar, aunque no nos edificó, pero saber cómo se habla realmente una lengua. Y esto no fue en la congregación, fue aparte. Así que bueno, cuando dice, y yo lo hablo más, ya le dije, hermano y hermana, 1 hora puede estar usted escuchando a una persona que esté orando y que ella tampoco tenga entendimiento, pero no repite ninguna frase. Hablan extensamente una lengua angelical. Por eso dice, yo hablo más que todos ustedes también. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar
también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y efectivamente, ¿verdad? Pablo, y recuerde que no es la sabiduría de Pablo, es la sabiduría de Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios. No el hombre nunca trajo profecía propia. Entonces la palabra es de Dios, no de Pablo. Cuando él dice prefiero, no es Pablo, es Dios el que nos deja escrito. En vez de estar haciendo circo y en vez de estar buscando aplausos y fama, y en vez de estar hablando en lenguas 1 hora, prefiero decir, Cristo te ama, te trajo la cruz, te trajo el bautizo, te trajo una nueva vida para rescatarte y que le ames. Prefiero decir 5 palabras que digan amén con entendimiento y que edifique a la persona, porque en el momento que esté edificando es cuando entiende y la persona hace el mandamiento, que estar hablando y estar haciendo circo 1 hora y estar hablando 10,000 palabras en 1 hora que 5 palabras con edificación. Mucha sabiduría, bendito hermano y bendita hermana de Dios. Y recuerde, todo este capítulo 14, un capítulo completo, y ya vamos en el versículo 20, es precisamente porque desde aquel entonces se estaba metiendo este pecado y que aún en estos tiempos en muchas iglesias se sigue llevando y los representantes son anticristos, van contra los mandamientos que están escritos en la bendita palabra. Dice en el 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora aquí dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Qué ser un niño en el modo de pensar? Que alguien me cauterice el entendimiento y que yo empiece a admirar a una persona que habla en lenguas y empezar a codiciar y a desear eso. ¿Por qué lo codicia la mayoría de la gente? ¿Por qué codicia el apostolado y el hablar en lenguas? Le voy a decir por qué. Porque esa gente que todavía no tiene un crecimiento espiritual ve cómo toda la gente le aplaude y toda la congregación habla y los tienen así y ellos también quieren el poder. Porque es el veneno que trajo Satanás. Vas a ser como Dios. Y recuerde que Satanás codició el trono de Dios allá arriba para ser adorado. Entonces hay que tener mucho cuidado, bendito hermano y bendita hermana. Y dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino más bien sean niños en la malicia. Ahora, aquí también hay una enseñanza muy grande. Le voy a decir las parábolas y los ejemplos que pone Dios. Usted va con un niño de 5 años o de 6 años, sano, de una familia sana en el mundo, y usted le habla de los órganos masculinos y femeninos, o le habla de relación y el niño es inocente a esas cosas. Usted le habla a un niño de matar con una pistola a los 5 años, un niño sano, un niño que no está en el Facebook, y el niño no sabe, ¿verdad? No sabe del secuestro, no sabe de las borracheras, no sabe de la droga, no sabe de malicia. De igual manera, sí seamos niños, pero para el mundo, para todo el pecado, para todo lo que se hace, para el adulterio, para la fornicación, para los ladrones, para los homicidios, hablando espiritualmente, porque ya hemos dado muchas enseñanzas de lo que es el adulterio, de lo que es el ladrón, acomodando lo espiritual a lo espiritual de hoy. En eso sí seamos niños, pero en el modo de pensar, que no le cautericen su mente. Sí, hermano y hermana, con estos dones, porque recuerda que vimos desde el capítulo 12 que los dones espirituales, el espíritu es el mismo, y que todos los que tenemos el espíritu y un don, tenemos la presencia de Dios y eso es lo que vale, sin importar el don
y sin codiciar el don. Creo que aprendimos mucho en las enseñanzas pasadas, para no quedar engañados nosotros en las congregaciones del día de hoy, que el pastor es más, que el que habla en lenguas es más, que los que se ven son más y los débiles son menos. Bien, no piense como niño, hermano y hermana. Eso es lo que nos dice Dios. Si no seamos niños, en la malicia mejor. Dice entonces, si no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. ¿La Biblia nos habla de una madurez espiritual? Sí, en Hebreos. ¿Nos habla de un crecimiento espiritual? Sí, también. ¿Cuál es la madurez espiritual? La madurez espiritual es discernir entre la voz de Satanás y la voz de Cristo. Empiezo a recordar versículos. ¿Qué dijo Cristo? El que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y la voz del extraño la desconocen. De igual manera en Primera de Corintios. En Corintios dice así. Y nosotros hablamos sabiduría en misterio. La sabiduría oculta. La que ninguno de los príncipes conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Mas hablamos en misterio con los que han alcanzado madurez. Eso también es en Corintios. En Hebreos también dice la palabra que la madurez es discernir entre el bien y el mal, entre la mesa de Satanás. Y qué bonito es cuando una ovejita llega a tener cualquier duda si le es lícito o no le es lícito alguna acción que parece que Satanás le engañó y que parece derecho el camino. Y qué bonito es que usted tenga la madurez para abrir la boca de Dios siempre con la bendita palabra de Dios y dejarlo satisfecho del error en que iba a estar o que iba a ser y que quede satisfecho. Esa es la madurez espiritual. El que puede tener en el corazón y sacar tesoros antiguos y tesoros nuevos. El que tiene la bendita palabra de Dios en el corazón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que esa es la estatura que debemos de alcanzar. Pero recuerde, esa estatura la da Dios. Recuerde, bendito hermano. Por eso dice, ¿verdad? Sean maduros en el modo de pensar. Y también en el modo de pensar ya es teniendo la cabeza que es Cristo Jesús. Dice en el 21, en la ley está escrito en otra... bueno, y antes de decir esto, me pone Dios un ejemplo en el corazón, hablando de los niños también, ¿no? Creo que Dios también nos va diciendo esto, hermano y hermana, ¿no? Con los niños llega uno a presumir, mira mi camión, tú tienes uno de plástico, mira mi juguete eléctrico, tú no tienes. Y los niños están presumiendo los juguetes en todo momento, ¿verdad? Y están codiciando un juguete. De igual manera, en los ministerios, que es la lengua, o que es el apóstol, cualquier, no los codiciemos. No seamos como niños de decir, y él sí tiene y yo no, y se burla de mí. No, hermanos y hermanas, digo, ahí está Satanás en esas congregaciones. Recuerde que hablando y poniendo ese ejemplo, si el niño tiene un camioncito y el otro niño le va a decir, yo también tengo juguete y también me lo dio mi padre, hermano. Y este juguete me sirve también y viene del mismo padre que a ti te dio tu juguete. Bien, seamos maduros en la manera de pensar. Bueno, dice entonces, en la ley está escrito, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y aquí también en el Nuevo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahora, en la ley está escrito, en el Antiguo Testamento, una profecía que iba a venir. Fíjese bien, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Aquí está profetizando. ¿Qué lengua? ¿En qué lengua nos iba a hablar Dios? En la ley del Antiguo Testamento. Está hablando de que esta bendita palabra que tenemos no es de aquí abajo. Este maná descendió del cielo.
Esta voz viene de allá arriba, no es de aquí abajo. Y para poder entender esta bendita lengua, se requiere recibir el pacto de muerte terrenal, de muerte carnal, separarme del pecado para poder tener entrada al reino de los cielos, para poder tener entrada a la gobernatura de Cristo Jesús, que Él es el que reina y Él es el que nos habla, son como pueblo suyo. Pero muchos no entendieron la lengua que nos trajo Cristo, o que nos trajo Dios. Recuerde cuando Cristo Jesús le decía a su pueblo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y para poder entender este lenguaje, hay que ser limpios con la sangre de Cristo, de toda mancha y de todo pecado, para que el Maestro, para que el Todopoderoso entre dentro de mí, el Espíritu Santo, y me permite entender este lenguaje, que es por medio de su presencia y por medio del Espíritu que me dio para ir entendiendo estas cosas. Yo sí, hermano y hermana, puedo entender esta bendita palabra porque Dios me ha permitido ver y constatar estos testimonios. Mucha gente que venía o que vino o que está todavía y en el momento que creyó en el Evangelio y se bautizó, siempre Dios le profetizó. Tú creíste en el primer mensaje, si tú permaneces en la vid y eres constante y cumples con el primer mandamiento de venir todos los días y de estar pegado a la voz de Dios y que empieces con 1 hora o con 2 horas diarias todos los días, en 3 meses vas a ver todo lo que Dios te va a dar a entender. Y yo lo he visto, hermano, y he visto el fruto y he visto la gente que me dice, ¡hoy! Es que ahora sí la estoy entendiendo, ahora sí voy entendiendo, y se maravillan de la bendita lengua que únicamente se puede entender conforme el plan de Dios divino. Bueno, entonces, aquí está, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a los que vienen a escuchar la palabra, no a los que vienen a que se les dé pan, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora vuelvo a repetir. Así que las lenguas son por señal, no a los oyentes, son una señal, sino a los incrédulos. Es una señal, ¿verdad? No, a los creyentes, mire, es una señal. Yo ya tengo un crecimiento espiritual y puedo escuchar a alguien hablando lenguas, ya estoy edificado, ya tengo la palabra, pero con un incrédulo, con alguien que va llegando, cuidado. Pero las profecías, o la profecía, el don de la profecía, no es para el incrédulo, sino a los creyentes. De igual manera, la profecía es juzgar, es la bendita palabra de Dios. Entonces, la lengua, otra vez aquí en este versículo dice, no. La profecía, ¿recuerda cómo empezó este capítulo? Que procuremos más la profecía que las lenguas, que procuremos más el amor que la lengua, porque el amor y la profecía edifica a los creyentes, a los que se van acercando también, que todavía no creen y que pues se les va a dar el mensaje del Evangelio, pero imagínense una persona que va llegando incrédula y que empiece el representante a hablar en lenguas. Pues no, eso no edifica. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, procuremos en esta generación y en todas las generaciones, desde que Cristo Jesús vino, procuremos el profetizar, procuremos el hablar, procuremos el enseñar, procuremos el amor, porque eso sí edifica. Dice en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, cuando se congregan y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulos, ¿no dirán que todos están locos?
Porque aquí ya estaban queriendo todos anhelar ese don, ese juguetito como niño. Y yo quiero el apóstol, y yo quiero. Y todos estaban así, hermano y hermana. Por eso nos habla en el capítulo 12. Recuerde que en capítulos anteriores este pueblo se juntaba para contender. Todavía les faltaba mucho crecimiento. Aquel Pablo, más bien Dios por medio de Pablo, los estaba edificando en los errores y en las herejías que también estaban metiendo en otras congregaciones. Y las herejías que hoy hay, porque esta verdad nos quita el velo a los que tienen hambre, a los que vienen a meditar, a los que le piden a Dios para echarse a correr de esa mayoría de congregaciones que están ahí. Porque imaginen, ahora también hay congregaciones en donde no nada más el representante habla lenguas, sino están como loquitos, muchos hablando en lenguas. O imagínate que entre, o que yo lleve a alguien, a un católico o de cualquier otra doctrina, para que reciba el Espíritu Santo y entremos y todos estén hablando en lenguas. ¿Qué edifica? Más bien van a decir, estos están locos, tan dementes. Una persona de afuera no va a poder entender estos dones. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y sí, efectivamente, las ovejitas que ya tienen un tiempo ahí, tenemos la obligación de que cuando llegue alguien, lo que Dios ha puesto en el corazón, enseñárselo, darle ánimo, decirle cuál es el camino, profetizarle. Ya le enseñé lo que es el profetizar. Así que si viene un incrédulo o un indocto bíblicamente es un recién convertido, alguien que tenga poco tiempo en la palabra. Y si entra a una congregación donde todos estemos profetizando y si éste se sienta y todavía no empieza la palabra y se sienta al lado de un hermano y en vez de estarle platicando de cosas del mundo, le está profetizando desde el momento en que llega, le está profetizando de acuerdo a su tamaño espiritual. Si es incrédulo, pues le va a empezar a predicar del evangelio. Si es un indocto, pues le va a estar recordando el pacto de la cruz, las bendiciones que nos trajo, etcétera. Hay que también tener astucia a los que ya tenemos un crecimiento espiritual. Eso se edifica. Eso sí lo manda Dios. Dice en el versículo 25. Dice, si algún incrédulo o indocto entra, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y aquí estamos hablando de un juicio que también está muy mal entendido, porque muchos, no juzgues, estás juzgando al hermano. Mira, hay dos tipos de juzgar. El juzgar, si yo hablo la palabra, aquí por ejemplo, hay mucha gente que no conozco, que puede estar en pecado y estoy juzgando, no yo, está juzgando la lengua, la voz, la ley. Es la que está juzgando y es la que está profetizando maldición o bendición. Pero para poder juzgar y poder ser digno de enseñar esta bendita ley, necesito de ser santo, necesito juzgar con ejemplo. Entonces, esto edifica, no que me la pase hablando en lenguas y no que esté hablando y haciendo de un don que Dios me dio, que sí se debe de ocupar, que sí es un don de edificación, pero de edificación para el que lo tiene. Y también para la iglesia si hay quien interprete la lengua. Entonces, voy a juzgar para que esa persona sea convencida por todos nosotros que estamos juzgando y que estamos abriéndole la Biblia para convencerlo de dejar el mundo, para convencerlo de la muerte, de la separación a la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice en el 25 ahora, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, lo oculto que pueda traerse incrédulo o puede traerse indocto en su corazón por un velo o por el pecado, la ley, que es luz,
que es una espada que traspasa, entonces le quita la venda, le quita el velo a los que profetizamos, a los que estamos amando, a los que estamos enseñando la palabra, porque todo el pecado que tenía anteriormente era por ignorancia, mero culto, no había una ley, no había quien me dijera que estaba haciendo mal. Yo pensaba que estaba haciendo bien, yo pensaba que los caminos que me habían enseñado mis padres eran los derechos. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo, si es que usted encuentra una congregación que esté cumpliendo todos los mandamientos de Dios en general, y uno de ellos entonces la profecía y el amor le van a quitar un velo y todo lo que teníamos oculto va a venir a la luz. Por eso dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. A decir, Señor, perdóname, todo esto lo hice mal, y se va a postrar arrepentido para entregarse a Dios. Pero ¿gracias a qué? Al don de la profecía, al don del amor, que es el principal. Bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Y ese es el mayor premio de satisfacción que Dios nos ha dejado experimentar mediante su presencia, que cuando profetizamos, en vez de estar haciendo circo, o en vez de estar queriendo admiración para nosotros, cuando uno tiene el sentir y verdaderamente está ocupado en los negocios del Padre y preocupándose por una alma, y cuando hay un fruto, se siente algo inexplicable. Se ruedan lágrimas de gozo, de satisfacción, cuando entienden la palabra y se postran a Dios a darle las gracias. Eso es lo que quiere Dios, bendito hermano y bendita hermana. Bien, dice también entonces, y dice, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. El incrédulo y el indocto, cuando escucha algo que no ha escuchado nunca, y cuando escucha hablar con denuedo la palabra, y cuando se le aclaran todas sus dudas, y ve que Dios le está hablando, entonces va a reconocer, Dios está aquí, Dios está entre ustedes. Dice, 26, ¿qué hay? Ahora, perdón hermano, déjeme añadirle un poquito más este versículo que acabamos de ver. Porque hoy, muchos que están engañados piensan que Dios está en esa congregación porque hablan lenguas, o porque se dicen apóstoles, o porque están con traje, o porque hacen milagros a la carne. No, fíjese bien, una persona que se da cuenta que Dios está en una congregación es cuando le llegó la palabra y la hizo llorar. Es cuando se le descubrió el velo, que era un pecador. Es cuando supo que era hijo del maligno, que iba a ser destruido si no se arrepentía. Es ahí cuando está Dios en un lugar. No a la vista, no a los milagros, no a lo que la gente quiere ver, sino al entendimiento de un corazón que viene con hambre y que por medio de la profecía y del amor toca corazones. Bien, 26 dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de ustedes, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificar. Y aquí yo digo, fíjense, en una congregación, en una iglesia, cuando se reúnen, aquí está. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, es para platicar, es para reírse, es para tomar la palabra de Dios como un circo, es para codiciar, es para traer cada quien sus alimentos. Para eso se reúnen, para estar chismeando, o se reúnen cada uno de ustedes y tiene salmo. ¿Por qué dice tiene salmo? Bueno, el libro más grande de toda la Biblia es el libro de los Salmos, que tiene 150 capítulos. Y quiero decirle que si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150, viene toda la Biblia. Viene toda la enseñanza de la Biblia.
Viene todas las profecías. Viene el tema de la cruz, de Cristo, del arrepentimiento, de la santidad, del pecado, de la oposición. Viene todo, hermano. Todo. Entonces, no está diciendo y no está hablando de cánticos, de alabanza, aunque la alabanza también es un mandamiento y es una bendición para nosotros. Más bien está hablando de una enseñanza muy profunda para el indocto y para el incrédulo. Salmo, tiene enseñanza, tiene el don de hablar para edificar a esta persona que va llegando. Dice, tiene doctrina es enseñanza. Tiene la revelación, tiene la ciencia, porque ya vimos los dones que Dios ha puesto que son para edificación, que es para ponerlos en provecho común. Tiene doctrina, tiene lengua, pero lengua de Dios, lengua celestial. Esta lengua que trajo Cristo, no la otra. Tiene revelación de Dios, tiene entendimiento de lo que está hablando y está enseñando. Verdaderamente puede lo que está afirmando concordarlo por lo menos con 40 o 50 versículos para que la ovejita no le quede ninguna duda al incrédulo o al indocto. Verdaderamente tiene revelación para convencer de pecado, porque el que convence es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Tiene interpretación, sabe interpretar cada versículo, sabe interpretar esta lengua que es de Dios. Bueno, si no, es que están como niños, es que están codiciando, es que están yéndose por otro lado. Los corintios no lo tenían. Por eso estaba la exhortación. Por eso Dios les decía, no para que se perdieran, sino para que meditaran y hicieran frutos dignos y dejaran de pensar como niños y dejaran de irse por ese camino que les estaban tratando de meter y regresar al verdadero. Ahora dice, hágase todo para edificación. Y aquí estamos, hermano y hermana. La palabra edificación significa construir. Voy a poner de ejemplo. Noé trabajó para edificar el instrumento en el cual se iba a salvar por la profecía que Dios le profetizó de destruir toda iniquidad y toda impiedad, y Noé trabajó 100 años sin descuidar el trabajo y edificó el arca en que se iba a salvar. De igual manera, nosotros estamos edificando un templo. Ovejita incrédulo o indocto que se acerca, debemos de dar nuestras vidas para edificar y para que él con entendimiento edifique sobre el fundamento que se le puso, que es Cristo, que es esta enseñanza, que es la roca, y que edifique con la enseñanza que Dios y Cristo nos permiten todos los días, y que él, entendiendo la palabra profética, vaya practicando la verdad para tener un crecimiento y llegar a ser el templo de Dios, porque cuando venga Cristo, eso es lo que le va a salvar. Pero hoy en las iglesias, ¿a qué se juntan? Y para esto se necesita todos los días, no los domingos, como yo le vengo diciendo, que ese es un engaño de Satanás. Una hora diaria también es un engaño de Satanás. 3 veces a la semana es un engaño de Satanás. Ya vimos lo que es el cuerpo, bendito hermano y bendita hermana. Así que para poderse edificar, necesitamos nosotros que cuando se vengan a la congregación los que tienen hambre, nos dediquemos a profetizar, nos dediquemos a amar, nos dediquemos y nos concentremos a enseñar la verdadera doctrina de Dios. Y no estar haciendo circo, como hoy. Dice en el 27, si habla alguno en lengua extraña, si tiene ese don, si habla en una lengua que no podamos entender y Dios le haya dado ese don, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y fíjese bien, y uno interprete. Aquí
sí está permitido hablar. Si alguno habla y tiene ese don de lengua extraña y por uno o por dos en la congregación, y todo hágase por orden, porque en todo servicio, en todo ministerio, debe de haber un orden, debe de haber un horario. También le toco de una vez esto, bendito hermano y bendita hermana, hágase por turno, hágase en un orden. Yo quiero decirle que hoy lamentablemente también se ha perdido el orden, el temor. Ay, yo puedo llegar a una congregación de un domingo y ya empezó la palabra a las 11 y entro a las 11:30 y bienvenido, no me dice nada. Yo quiero decirle que donde está Dios hay un orden. La ovejita que llegó a tiempo, qué bueno, tiene hambre, pero la que no entra, hermano. A menos que sea justificable, que haya sido por alguna enfermedad, por algún retraso, eso si vienen de algún lugar, porque recuerde que tenemos que estar juntos. De igual manera, si alguien habla en lengua, se alza la mano, y otro también en una congregación, y hay tres, el representante debe decir por orden. A ver, primero levantó la mano Julio, por poner un ejemplo. Luego Rubén, y luego Federico, por orden. A ver, Julio. Pero debe de haber un intérprete. Fíjense lo que dice aquí. Debe de haber un intérprete. Si no, no, como lo vamos a ver. Hágase en orden. Dice, y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Que haya un intérprete, ¿verdad? Que es el don de la interpretación. Ahora dice aquí, y si no hay alguien que tenga el don de interpretar la lengua, esas tres personas, o esas dos, o esa una, calle. En la iglesia, ahí está. ¿El mandamiento de quién es, hermano? ¿De Pablo? No. La palabra es de Dios. Así que, si usted conoce a alguien que se diga que es pastor y que conoce la Biblia, pues está pecando. Porque no callan, porque no edifica. Calle, dice la palabra, calle. Si no hay calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios en un lugar secreto. O bien dentro de su interior. Porque yo también, si estoy en una congregación y tengo el don de lenguas y de repente Dios me quiere hacer hablar, y mentalmente empiezo. Como también mentalmente se puede orar y se puede tener una comunicación con Dios. Hágalo, calle, calle. Cierre la boca y hágalo para con Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. De igual manera aquí, los que profetizan, los que enseñan la palabra, sí, hermano, se puede hablar, no como hoy, nada más uno y uno en el púlpito. No, hermano, se puede hablar con dos o tres. Así se puede enseñar también la palabra. Y uno puede estar enseñando y el otro me puede ayudar a concordar con más versículos, a meter un poquito más de edificación si a mí se me pasó algo. Y el otro de igual manera. Dos o tres, pero en un orden. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Todos los demás también, ¿a quién voy a juzgar? Recuerde, al indocto. Al que va empezando, al incrédulo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Ahora, bien, si yo estoy profetizando y aquí estamos hablando de un Dios de orden, siempre, ¿verdad? Y estoy profetizando, estoy enseñando la palabra, estoy juzgando, y si hay alguno que de repente tiene una revelación en ese momento de Dios para dar un mensaje, que esté sentado y levante la mano porque Dios le puso algo en el corazón y para edificar la iglesia, calle el primero, ¿verdad? Y levante la mano, calle el primero porque es una revelación de Dios en ese momento que puede ser de edificación. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, aquí vamos a tener nosotros un orden por Dios, que cuando alguien esté hablando no se le interrumpa. Porque hoy
cuando se juntan pastores o algo, los interrumpen. Y no. Y se empiezan a pelear. Sobre todo cuando tienen pecado. Pero cuando es para edificación, hermano, esta es una iglesia verdadera. Esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que debe de haber en una congregación donde está Dios. Que haya un orden. Y que no nada más hable el pastor, ¿dónde está el evangelista? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el diácono? ¿Dónde está la profecía? Todos tenemos que hablar en un orden. Y para poder hablar se necesita por lo menos 4 o 5 horas de enseñanza. Y todo va a ser para edificación. Ok, ya hablé yo, sigue el que tiene el otro don, sigue el que tiene, pero todo hágase con orden. Y cuando le toque a mi hermano hablar, y yo no lo voy a interrumpir, hágase todo en un orden. Palabra de Dios. Dice, y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjese bien, hay dos cosas aquí. En la palabra de Dios, cuando se enseña, es para enseñar el camino, y también la palabra exhortar, ¿qué es? Son 2 cosas, ¿eh? Yo enseño y luego digo, hágale, hermano. Lo exhorto a que haga el pacto. Y yo le digo, enseño la palabra, me tocó a mí, vamos a hacer 5 los que vamos hoy a edificar. Y a mí me toca, ¿verdad? Y empiezo a enseñar, no sé, sobre el tema quizás de la cruz. Y una vez que le digo, a ver, ¿entendí si amén qué significa? A ver, y señálalo sobre, porque así se enseña. A ver, ¿qué aprendí? ¿Entendí si amén? Ok, sí lo entendiste. Ahora los exhorto a que salgan al campo de batalla, a que salgan al gimnasio, a que salgan al mundo y practiquen. Los exhorto a que lo hagan ahora. Porque no es el oidor el que se va a salvar. Y esa es una verdadera enseñanza cuando está Dios en una persona. Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas ni los fariseos que hablaban persuasivamente y con palabras blandas. Porque cuando hablaba Cristo Jesús, se maravillaban porque hablaba como quien tenía autoridad. Bien, dice, y 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. De igual manera, aquí, los que somos espirituales y podemos profetizar, todos somos un cuerpo. Yo estoy sujeto a Cristo, pero estoy sujeto también a mi brazo. A mi brazo sujeto es que si tenemos la misma ley, todos estamos sujetos a si un hermano me va a profetizar y me va a exhortar, yo también, si es mediante la palabra, estoy sujeto a este hermano y debo de respetar que no su sabiduría. Porque si un hermano o una hermana que es profeta y yo también soy profeta y me puedo descuidar en algo sin que me dé cuenta y puedo empezar a hacer algo que no me dé cuenta y el hermano viene con la Biblia, un profeta, no importa el don, aunque yo sea apóstol y él sea evangelista, no me importa, ¿verdad? O el que sea el que lave trastes, pero que tenga un ministerio y llegue y me exhorte, estoy sujeto, hermano. Sujeto a la ley de Dios, siempre y cuando sea con la palabra, así como Natán a David. Y David era un rey, era un gobernante, pero Natán era un profeta, que cuando le vino a señalar pecado, David se cayó y se sujetó. Bien, entonces hay mucha sabiduría. Los espíritus, y cuando habla de espíritus, son hermanos que no militan en la carne. Son hermanos y hermanas que están en la cruz. Porque esa es la transformación, esa es la nueva criatura, ¿verdad? Ser seres de arriba, ser seres celestiales, ser seres diferentes a los de acá abajo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. De igual manera, aquí hay también sabiduría. ¿Por qué? Yo soy un ser espiritual hoy, pero también estoy sujeto
a la ley de los profetas. Estoy sujeto a Jeremías, a Isaías, al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era una sombra que vino Cristo Jesús. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido para que la cumplan. Entonces, ¿qué es lo que vino a abolir Cristo? Los cultos terrenales, que eran una sombra de lo que iba a venir nada más. Nada más. Pero en sí, debemos de estar sujetos a Cristo, que es en el Nuevo Testamento, sujeto a los profetas del Antiguo Testamento y sujeto entre nosotros también, que somos seres espirituales y que somos de Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias y todos los santos. Si usted quiere comprender este versículo, vamos a utilizar el de arriba. Porque cuando dice que estemos sujetos al Antiguo Testamento y estemos sujetos también al Nuevo Testamento y estemos sujetos también a los representantes, es por algo que quiere Dios, por algo que yo le digo. Si yo tengo una duda y no me convenció un versículo, bueno, Jeremías, Isaías, Salmos, Habacuc, Zacarías, Cantar de los Cantares, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Esther, Ruth, todo me va a sacar de la duda que yo tenga, y también me va a sacar de la duda el Nuevo Testamento que concuerdan, y también me va a sacar de la duda el hermano, para que yo diga, sí, no, Dios es un Dios espléndido, no es un Dios de dudas. Y si usted está en una iglesia donde lo han dejado con dudas y no le han explicado bien cualquier duda que tenga, y está escuchando de diferentes doctrinas, diferentes cosas, ahí no está Dios. Porque Dios deja satisfecho, Dios sacía. Porque precisamente Cristo va a llevar un juicio, y no sería justo si usted no entendió la palabra y el camino. Así que Dios no es un Dios de confusión, pero para eso hay que buscar, para eso hay que entregarnos. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué es de paz? Que en el momento en que Dios nos aclara cualquier duda a cualquier mandamiento, es para que lo hagamos. Es que si Dios le da la revelación, por medio de los profetas, por medio de la iglesia, por medio de su palabra, es para que la hagamos, porque el hacedor es el que tiene paz con Dios. Es el que no hace enemigo a Dios, porque la ley es para tener una amistad con Dios, es para estar en paz con el que está haciendo guerra a los incrédulos y a los opositores, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, aquí, hermano, en este fruto únicamente puede estar en las iglesias de los que no practican el pecado, porque habla de santos. Y la palabra santo es ser un ser espiritual y estar acogido, practicando totalmente la ley de Dios, sin pecado. Eso es santo. Entonces, este fruto y todo esto debe de haber en una congregación que es verdaderamente de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 31, y por lo pronto le deseo que Dios esté con usted y le mando un abrazo y el beso de Lóculo Santo. Si Dios quiere, hasta mañana. Gracias.